Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo del curso de Hepatología en Red. Como siempre empiezo agradeciendo a los que hacen posible este curso, además por supuesto de los expositores. Agradezco a Telemedicina de Cruce, hoy nos acompaña Sol como muchas tardes, a Fundié con Sandra como su alma mater y a Gador por ayudarnos en la financiación de este curso todos los años. Hoy tenemos dos temas que yo creo muy interesantes, que además son temas prácticos que tienen mucho que ver con lo que ustedes hacen y además que son temas de actualidad. La primera parte va a estar a cargo de la doctora Paola Coyson, que es del Hospital Cruce y el Hospital Británico, y Paola nos va a hablar sobre las cosas nuevas que hay en colangitis biliar primaria, digamos que pueden complementar o suplantar al URSO. La idea es ver lo nuevo y de lo nuevo, lo que está validado y lo que está por venir. Y en la segunda parte yo voy a hablar también de otro tema que me resultó muy interesante, que es la colangiopatía asociada a IgG4. Entonces ahora la voy a dejar a Paola y antes voy a manifestar una expresión de deseo que tiene que ver cómo nos va a ir el viernes. Espero que no haya brasileros conectados, pero si lo hay, bueno, iremos al fair play. Así que, Paola, todo tuyo y empezá cuando tengas ganas, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Por la invitación. Yo les voy a hablar de lo nuevo, ¿sí? Lo validado y lo que se viene en CBP. Ahí se ve bien, ¿no? Mi presentación. Esta presentación, creo, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Y con un repasito para arrancar. 2 palabras. Bueno, arrancamos. Siempre que uno trata una CBP se tiene que plantear el objetivo, y el objetivo va a ser prevenir la progresión del daño hepático, es decir, que el paciente no evolucione a la cirrosis, y lograr la mejor sobrevida libre de trasplante. También en esta enfermedad uno busca reducir y prevenir las consecuencias que puede tener la colestasis crónica, como son el prurito, ¿sí? La fatiga, la osteoporosis o el déficit de vitaminas liposolubles. Voy a analizar. El URSO lo usamos desde hace muchísimos años, es el tratamiento de primera línea, debe usarse en la dosis correcta, y la dosis correcta es de 13 a 15 miligramos kilo día, logra la mejoría bioquímica, es decir, que disminuye la fosfatasa alcalina, la gamma GT, la inmunoglobulina M, y baja el colesterol, retarda la progresión histológica y reduce el riesgo de desarrollo de varices esofágicas. Sin embargo, y a tener en cuenta, con el tratamiento con el urso desoxicólico no se espera mejoría ni de la fatiga, ni la astenia, ni del prurito, ni de la osteopatía, es decir, la osteopenia o osteoporosis que pueda presentar nuestros pacientes. La enfermedad autoinmune asociada tampoco va a mejorar con el tratamiento con urso. Pero los pacientes que responden al urso, ¿sí?, tienen un impacto muy positivo en la sobrevida. Cuando los pacientes responden, ¿sí?, estos van a tener una sobrevida similar al control, a la población control, ¿sí?, en los respondedores, mientras que los no respondedores van a tener, como se ve ahí en el gráfico, una sobrevida mucho menor cuando uno lo evalúa con algún score de sobrevida, ¿sí?, como es el score de Mayo, que evalúa la probabilidad de sobrevida y evalúa la eficacia y el timing en el caso que el paciente requiera trasplante hepático. Y para monitorear el tratamiento, nosotros lo que usamos es el laboratorio, y eso está bien, es decir, buscamos normalizar los niveles de fosfatasa alcalina o de la bilirrubina, y el máximo descenso lo vemos en los primeros 6 a 9 meses, por eso esto es algo que va de a poquito, en los meses, no es algo inmediato. La normalización de la fosfatasa alcalina en el 20% de los pacientes es a los 2 años, y en un 35, un 55% incluso mucho más largo. Pero lo que necesitamos para esta clase es entender que después de un tiempo
por parámetros de laboratorio, nosotros tenemos que evaluar si el paciente respondió o no respondió al uso de desoxicólico, que es el tratamiento de primera línea. Y si no respondió, bueno, ahora vamos con lo validado y lo nuevo, ¿no? Que es lo que tenemos es lo que tenemos que hablar hoy. Así que, para buscar criterios de respuesta, nosotros buscamos parámetros de laboratorio y el tiempo. El tiempo es 12 meses, un año. ¿Puede ser 6 meses? Sí, entre 6 y 12 meses. Criterios para evaluar respuesta hay muchos, como ven acá, Barcelona, París, Rotterdam, Toronto, el Globe Score, el de UK, hay un montón. Todos tienen en cuenta parámetros de laboratorio, como son, por ejemplo, la fosfatasa alcalina, las transaminasas, y depende cuál, algunos la bilirrubina, la albúmina o plaqueta, ¿sí? Pero con alguno de estos que elijamos, generalmente París, uno va a evaluar la respuesta al tratamiento con URSS. Ahora bien, si pasa un año y el paciente, usando alguno de esos criterios, no responde, lo primero que tenemos que chequear es la adherencia al tratamiento, si está cumpliendo o no con el tratamiento, si está tomando la dosis correcta, si aumentó de peso y no se ajustó, y entonces por eso está tomando una dosis incorrecta. Hay que chequear bien la adherencia. Después evaluar si no tiene otra enfermedad autoinmune, ¿sí? Y por último, si no está tomando, coadministrando colestiramina que pueden interaccionar. El paciente no tiene respuesta al tratamiento, eso va a incrementar, ¿sí?, el riesgo de progresión de la enfermedad, disminuye la sobrevida, y en este grupo de pacientes hay que evaluar otros tratamientos. Muy bien. Entonces, empezamos con la primera línea, le dimos URSO en la dosis correcta siempre, 13-15 miligramos kilo día, y vemos la respuesta bioquímica. Si respondió con cualquiera de los criterios que les dije antes, ustedes pueden elegir cualquiera, continúa con el tratamiento. Si no respondió, esto ocurre en el 25 al 50% de los casos, tenemos que pensar o agregar una segunda línea de tratamiento. El ácido beticólico, o el OCA, lo voy a resumir así, es la segunda línea validada. Por otro lado tenemos los fibratos, como el betafibrato, el fenofibrato, y también el budesonide. El ácido beticólico ya está validado, ¿sí? Pasó por la fase 2 como monoterapia, después pasó por la fase 3 y ya está en fase 4, es decir, ya está en el mercado. Lo que mostró como monoterapia se probó a distintas dosis y logró ver que muchos pacientes con dosis de 5 o 10 miligramos tenían respuesta al tratamiento, pero había muchos de estos pacientes, o sea, bajaba la fosfatasa alcalina, pero había muchísimos de estos pacientes que tenían prurito como efecto adverso. Eso hizo que los pacientes discontinuaran el tratamiento, y eso fue con la dosis de 50 miligramos un 38%, y con la dosis de 10 miligramos un 15%. Y esto tengan en cuenta que estamos hablando de una enfermedad con colestasis, que una de las cosas que presentan es prurito, y el tratamiento como efecto adverso tiene prurito, así que esto es algo a tener muy en cuenta. Si el paciente tiene prurito como una de las manifestaciones de la enfermedad, uno no elegiría esta droga, ¿sí? Pero en estas dosis se vio que a 50 miligramos muchísimos pacientes discontinuaban por prurito. En la fase 3 se usaron, ¿sí?, menos dosis, ¿sí? A 6 meses, ¿sí? A ver, para que voy a correr acá. A 6 meses se vio que empezar con una dosis y aumentar, mejoraba la fosfatasa alcalina, o sea, lograban el endpoint, ¿sí? Y lo mismo con 10 miligramos a 12 meses, con 10 miligramos de beticólico. Esto hablo de respondedores, ¿sí? Entonces, lo que logró, ¿sí?, en este trabajo, que fue publicado en 2016 y después en el 2019 se vio 3 años, o sea, este fue el periodo de la fase doble ciego y después el abierto, ¿sí?, con una duración de 3 años, se vio que lo que pasaba con el obeticólico era que tenía un efecto rápido y duradero en cuanto al descenso de la FAL, ¿sí?, que esa respuesta permanecía, la bilirrubina también permanecía estable, ¿sí?, ese descenso por los 48 meses del tratamiento, ¿sí? Esto muestra todo el trabajo que fue el último, ¿sí?
y también disminuía la gamma GT y las transaminasas, y esa disminución era mayor en los 3 primeros meses, ¿sí? Y después persistía esa disminución, se estabilizaba, digamos, y persistía esa disminución a lo largo de todo el periodo estudiado. Es decir, disminuía la fosfatasa alcalina, disminuía la bilirrubina total y las transaminasas. Cuando se evaluaba esta respuesta, teniendo en cuenta los scores, que son los más nuevitos, ¿sí? Que evalúan mortalidad o sobrevida libre de trasplante, lo que se vio es que con el tratamiento, cuando los pacientes eran no respondedores al uso de oxicólico, cuando le dábamos el obeticólico y los pacientes tenían respuesta, ¿sí? Eran aproximadamente del 50% a 48 meses. Hizo que disminuyan los scores o que aumente la sobrevida a 2 y 24 meses. Estos fueron los periodos de corte del estudio, a 12 meses, a 24 y a 48 más o menos la respuesta al tratamiento fue estable. Sin embargo, cuando se miró la fibrosis, ¿sí? Que es lo que uno buscaría disminuir en los pacientes que tenían fibrosis avanzada, el obeticólico no mejoró o no disminuyó los estadios de fibrosis. Y en este estudio, que se hizo con un N muy chiquitito, se encuentra una leve mejoría de la fibrosis, pero el N era muy pequeño, o sea que no, hasta ahora, digamos, no mejora la fibrosis. Uno de los grandes problemas, que ya lo dije antes, con el obeticólico, es que tiene como efecto adverso principal, ¿sí? El prurito. Aparte también puede generar astenia, faringitis, cefalea. Las personas que tienen prurito, uno no debería de elegir, ¿sí? No debería de elegir el tratamiento con obeticólico. ¿Se escucha bien? Recién te quedaste un poco colgada. Ah, porque vi que salió como conexión inestable, por eso pregunté. Bueno, avísenme si se escucha o si no se escucha. Bueno, una de las cosas que ocurrió con el ácido obeticólico, ¿sí? Voy a admitir, en los efectos adversos, es que, ¿sí? El prurito medido con la escala visual analógica, ¿sí? Los pacientes digamos que se les administró el obeticólico, el 70% tenía prurito, pero solamente el 4% suspendió el tratamiento por el efecto adverso, y el 29% tuvo que recibir otro tratamiento o aumentar el tratamiento que ya había para el prurito. Otro tema con el obeticólico es una advertencia que fue, o sea, la primera en 2017, donde se pedía ajustar la dosis del tratamiento, o sea, la dosis del obeticólico en los pacientes con cirrosis HIV, y en 2021 la FDA y una actualización de la guía americana, lo que piden, o sea, lo que sugieren es restringir el uso de obeticólico en pacientes con cirrosis avanzada. Y cirrosis avanzada sería evidencia actual o previa de cualquier descompensación, encefalopatía, coagulopatía o hipertensión portal, como ascitis, varices o trombocitopenia, pero también en los pacientes que tienen cirrosis compensada hay que monitorear constantemente a estos pacientes y ver si se suspende o puede continuar, ¿sí? Si no presenta alguna descompensación de su hepatopatía. Ese es el tratamiento validado, que no lo dije, pero es un tratamiento que no está tan accesible en Argentina por lo menos, y que es un tratamiento de altísimo costo. Los fibratos son otra alternativa, off-label, ¿sí? No está validado todavía, pero off-label se puede usar en el tratamiento de los pacientes que también tienen la respuesta inadecuada o no tienen respuesta al ácido ursodesoxicólico.
Y los fibratos también se desaconsejan en pacientes que tienen enfermedad hepática descompensada. Se puede usar el fenofibrato en dosis de 100 a 200 miligramos día, o lo más usado a partir del trial es el bezafibrato, que se usa en una dosis de 400 miligramos día oral, asociado al ácido urso desoxicólico. Esto lo que demostró fue una significativa disminución de los parámetros de colestasis, de la fosfatasa alcalina y la gamma-GT, de los parámetros de citólisis, como las transaminasas, la TGP, o de marcadores de la inflamación, como la interleuquina 1 o la interleuquina 6. El trial, ¿sí?, que fue en fase 3, incluyó a 100 pacientes y se evaluó que se siguieron durante 2 años. Lo que encontró fue que estos pacientes, en el 30% de los casos, tenían respuesta completa, el 67% de los pacientes normalizó la fosfatasa alcalina, el 14% presentó una disminución en la bilirrubina total, también presentaron disminución de las transaminasas, y cuando se evalúa la fibrosis a través del FibroScan, se ve que hay un descenso de la fibrosis en un 15% de los pacientes con respecto al placebo. Y se observó que el riesgo de no responder era mayor en los pacientes que tenían hipertensión portal, fosfatasa alcalina más de 2,5 veces el valor normal, ¿sí? En estos pacientes había menos chance de que responda. El trial, que se llamó BESURSO, ¿sí?, bezafibrato y urso, también evaluó que los pacientes presentaban una mejoría del prurito, aunque esa mejoría del prurito no tenía impacto en la calidad de vida. Y a partir de este hallazgo, en este estudio, aparece otro trial, que ya terminó, que evalúa el fibrato, ¿sí?, en pacientes que tienen colangiopatía fibrosante, tanto entraron pacientes con CEP y CBP, y en este trial lo que demostró es que el bezafibrato es superior al placebo para mejorar el prurito de moderado a intenso en pacientes con colestasis. Así que esto está bien demostrado que los fibratos, aparte de mejorar los parámetros bioquímicos de la CBP, también mejoran el prurito. En este artículo que se presentó en el Congreso, ¿sí?, en el europeo en el 2020, el abstract está ahí abajo donde se los referencié. En este trabajo japonés evalúan 8.000 pacientes, ¿sí?, en donde usan bezafibrato y al ácido urso desoxicólico. Y lo que evalúan es que esta combinación aumenta la sobrevida libre de trasplante de los pacientes con CBP. ¿Sí? Es un trabajo muy grande, y el tratamiento combinado se asoció con la reducción del riesgo de muerte o necesidad de trasplante. ¿Qué pasa con los efectos adversos? Bueno, los efectos adversos ocurren en un 10% de los pacientes, pueden tener artralgia, faringitis, dolor abdominal, prurito en muy pocos pacientes, diarrea, síndrome gripal, aumento de las transaminasas, pero el más frecuente eran las mialgias, que podían ocurrir, en el 20% de los pacientes versus el 10% de los placebos, y que los pacientes podían presentar, sobre todo al inicio del tratamiento, un aumento de la creatinina de aproximadamente el 5%. Recientemente se publicó un trabajo que se hizo en Gran Bretaña, que es un multicéntrico que evalúa o compara el ácido beticólico con los fibratos. Y lo que pueden observar, ¿sí?, es esto. Incluyó 14 centros, 457 pacientes, 349 fueron tratados con obeticólico y 108 con fibrato. Y se evaluaron distintos eventos. Para evaluar la discontinuación de la droga por efectos adversos fue similar en ambos grupos. El porcentaje de reducción de fosfatasa alcalina fue mayor en el grupo de los fibratos que en el grupo del obeticólico. La proporción de normalización de la fosfatasa alcalina también fue mayor en el de fibratos versus el de obeticólico. La normalización de la bilirrubina, en el fibrato no hubo cambios, y el 70% de los pacientes que recibieron obeticólico mejoraron o bajaron la bilirrubina. La tasa de respuesta bioquímica, en definitiva, medida por los criterios de París, fue similar en ambos grupos, 80% para fibratos y 70,6% para el obeticólico,
y cuando evalúan la mejoría del prurito, los fibratos fueron superior al beticólico, por supuesto, en mejorarlo. Este trabajo es un trabajo que permite validar, es muy nuevo, ¿no? Pero permite validar a los dos tratamientos como tratamientos de segunda línea. Sí, de segunda línea. Otro de los fármacos que se presentan para el uso de la colangitis biliar primaria que no responden al uso de desoxicólico es el budesonide. Y el budesonide a dosis de 9 miligramos día, que después la descienden a 3 miligramos día asociados al uso de desoxicólico, lo que mejoró fue la bioquímica hepática, es decir, disminuyen los parámetros de laboratorio como la fosfatasa alcalina y la bilirrubina total, pero no mejoró ningún parámetro histológico. Ocurre alta tasa de abandono del tratamiento por efectos adversos, como hirsutismo, hematomas, acné o aumento de peso. También no debe administrarse en pacientes cirróticos porque existe riesgo de trombosis de la vena porta. Pero, si bien estas tres propuestas, digamos, como segunda línea, existen o se han producido muchos avances en el tratamiento de la colangitis biliar primaria a través del descubrimiento de los receptores nucleares, ¿sí? Ahora está frisada, Pau. ¿No me escuchás? Sí, se escucha, ahora sí, pero Voy a estaba... cambiar, voy a cambiar internet, porque si no me escuchan, ahora sí me escuchás, ¿sigo? Se escucha, sí, seguí. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon, pero los avances, ¿sí? Lo que viene, no está validado, pero es lo que viene, son drogas, ¿sí? Que van que tienen nuevos targets terapéuticos, ¿sí? Es decir, esos nuevos avances es por el descubrimiento de receptores nucleares, ¿sí? Que son una superfamilia de receptores que se encuentran en varias células del cuerpo, ¿sí? Están en los hepatocitos, colangiocitos, en las células de intestino, macrófagos, células estrelladas o inmunitarias, que en lo que están implicados es en la homeostasis de los ácidos biliares, en el metabolismo de los lípidos, de la glucosa, en la inflamación, en la proliferación celular, en la reparación tisular y en la fibrosis. Entonces, este descubrimiento de estos receptores permite el desarrollo de un montón de nuevos fármacos que se vienen, ¿sí? Cuando uno de esos targets terapéuticos, ¿sí? Es el receptor de farnesoide X, ¿sí? Es el agonista selectivo esteroide 1, el que ya vimos es el ácido beticólico, ese ya llegó al mercado, ya pasó la fase 4, pero también hay agonistas del receptor farnesoide X no esteroideo, como estas dos drogas que están en fase 2, el ciloflexor, que mejoró la colestasis luego de 12 semanas de tratamiento, pero generó prurito, y el tropiflexor, que también está en fase 2, lo que hasta ahora mejoró fue la gamma GT luego de 4 semanas de tratamiento, y también generó prurito, ¿sí? Esto es a nivel de este receptor que, como ven acá en el dibujito, sin profundizar, ¿no? No los quiero deprimir, pero sin profundizar, ustedes van a ver que este signito de FXR, que es el receptor farnesoide X, está en todas las células, en el hepatocito, en el enterocito, en células inmunitarias, en todos lados. Ese fue un target terapéutico y están en fase 2 estas drogas. Otro target terapéutico es a través de los receptores activados por proliferadores peroxisimales, que son agonistas de estos receptores, el besafibrato, que ya el trial está off-label aprobado como segunda línea, pero también hay otros en desarrollo, ¿sí? Esos otros son el Sedalper, que está en fase 2, que mejoró la colestasis luego de 52 semanas, está en fase 3 actualmente. En la fase 2 lo que hizo fue mejorar la colestasis, y ahora está en fase 3. El elafibrinor, que también en la fase 2 mejoró la colestasis
luego de 52 semanas de tratamiento, y actualmente está en fase 3, y el saroglitazar, que es open label, mejoró la colestasis luego de 16 semanas. El CELA del PAR, que fue presentado también en el Congreso en el 2020, en su fase 2, como ve acá los gráficos, lo que logró mejorar fueron los parámetros de laboratorio, ¿sí? Como la fatasa alcalina en un 41% de los pacientes, y la gamma GT en el 34, disminuyó un 34%, ¿sí? Lo mismo las transaminasas. El 93% de los pacientes tuvieron pruritos, ¿sí? Con 10 miligramos cuando lo medían con la escala analógica visual. El otro target es las drogas que actúan a nivel del factor de crecimiento de fibroblastos 19, que son los miméticos, como el aldafermin, que está en fase 2, que lo que mejoró hasta ahora fue la colestasis luego de 28 días, pero produjo efectos adversos gastrointestinales en bastantes pacientes. Ese está en fase 2, no llegó a la fase 3. Los no ácido uso desoxicólicos que iniciaron la fase 2, lo que demostró, esto está recién iniciando la fase 2, lo que sí se demostró es que los pacientes que tenían colangitis esclerosante primaria, no CBP, colangitis esclerosante primaria, lo que mejoraron estas drogas fue el descenso de la FAD luego de 12 semanas de tratamiento. Y esto para colangitis esclerosante primaria está en fase 3, pero no para CBP. Para CBP inicia en la fase 2. Otro de los target terapéuticos son los inhibidores selectivos de la enzima NADPH oxidasa y la isoforma 1 y 4, parezco que hablo en otro idioma, pero es como se llama. Esta droga es el cenatazib, que en la fase 2 mejoró la colestasis, y actualmente está en fase 3, ongoing, ¿sí? Este es otro de los targets en estudio. Otro de los targets en estudio son los inhibidores del transportador ileal de ácidos biliares, ¿sí? Que se abrevian así, IBAT, y la droga que está en estudio es el linezolid, ¿sí? Que está en fase 2A, y que lo que produjo fue una mejoría del prurito y disminuyó la concentración de ácidos biliares. Está en fase 2, todavía no está para el uso clínico, ¿sí? Entonces, para resumir, entre lo que tenemos y lo que se viene, en primera línea, ¿sí? Está el ácido uso desoxicólico, que vuelvo a repetir, en la dosis correcta, de 13 a 15 miligramos kilo día, uno debería evaluar la respuesta. Si el paciente tiene respuesta incompleta, ¿sí? O intolerancia al tratamiento, uno debería de pasar a la segunda línea. La segunda línea es el obeticólico, 5 miligramos día, ¿sí? Poco disponible, por lo menos en la Argentina, y de alto costo para el tratamiento crónico, y también el bezafibrato, que se puede usar como off-label a 400 miligramos día. Si estos pacientes con alguna de estas dos drogas tienen respuesta incompleta o tiene intolerancia, lo que se viene, pero no como un futuro como las drogas que nombré en fase 2, sino lo que actualmente está en fase 3, son la combinación del ácido beticólico y el bezafibrato, ¿sí? Esto es todo, son drogas que están en fase 3, y los agonistas de los receptores, como les decía, el CELA del PAR y el elafibrinor, que también tienen como objetivo disminuir la fibrosis. Eso es lo que hay hasta ahora. No hay ningún cambio con respecto a eso. Entonces, como para cerrar, como mensaje, el URSO es la primera línea. En caso de no respuesta, depende nuestro paciente y depende del medio donde nos movemos, podemos elegir entre el obeticólico, que no, por supuesto no lo elegiría en un paciente que tiene prurito, o los fibratos, como off-level también los podemos elegir como segunda línea. La validada hasta hoy es el obeticólico, ¿sí? Y el fibrato como off-level. Con respecto a los agonistas de estos receptores, el bezafibrato, si bien se usa como una terapia de segunda línea, tiene la ventaja de que mejora el prurito, ¿sí? Pero puede causar mialgias. Pero las otras drogas que están en desarrollo, como el CELA del PAR y el elafibrinol, lo que mejoraron es el prurito sin
casos de mialgia severa, es decir, uno de los grandes problemas de los efectos adversos del fibrato, las drogas en fase 3 no las tendrían. Y lo que uno espera es que en un futuro próximo la disponibilidad de varios medicamentos de segunda línea permitan un enfoque más individualizado de los pacientes que tienen colangitis biliar primaria. Eso es todo. Gracias, Pau. Si tienen preguntas, lo mejor es que las pongan en el chat. ¿Querés cerrar Sí, tu ya cierro. presentación? Yo voy haciéndote algunas preguntas. Vos mostraste en un slide una serie de scores que yo nunca usé en mi vida, pero probablemente sea mi problema. La pregunta es, si vos tratás una CBP y no baja la fuerza alcalina, ¿algún score te puede decir que la cosa va bien si no baja la FAL? No. O sea, ¿para qué O sea, sirven los scores? no hay nada, no hay... Los scores tienen en cuenta generalmente dos cosas, la FAL y la BILI. A escala, la respuesta se mide con si nosotros en el hepatograma tenemos la normalización de la FAL y la bilirrubina total, ese es uno de los parámetros y listo, con eso estamos. Eso es lo que uno busca, es la normalización. Antes era como más permisivo, ¿viste? El criterio, o sea, más de 1, no sé si se escucha, más de 1,6 veces el valor normal de fosfatasa. Ahora lo que se busca es que normalizar la bilirrubina y la FAL. Con esos parámetros es evaluar respuestas. Se puede evaluar a los 6 meses o al año. Segundo comentario, el obeticólico directamente no es accesible en Argentina. No es que el acceso es libre. No, hay diversas empresas que lo quisieron traer, pero tiene un costo prohibitivo además. De hecho, así que en este momento en Argentina no hay obeticólico. Acá no hay disponibilidad, y en Japón, por ejemplo, teniendo en cuenta los beneficios comparados con el fibrato, el tiempo de tratamiento crónico y el alto costo, ellos, por ejemplo, lo consideran prohibitivo usarlo, y usan directamente fibratos. El obeticólico nunca se probó en asociación con el urso, ¿no? Siempre fue ¿Sí? en hogar. No, con urso. ¿El obeticólico se da con urso siempre? No, el primer trabajo fue sin, y después cuando hicieron el segundo, con. Bueno, en Argentina están disponibles los dos fibratos, el fenofibrato y el besafibrato. Sí, están generalmente en todos los países están disponibles. ¿Y por qué eso, Flavor? ¿Por qué no fue aprobado todavía por el FDA y el EMA si tiene fase 3, tiene estudios randomizados fase 3? Bueno, el estudio último, ese multicéntrico que compara las dos, es el que lo validaría. Lo que pasa es que es de este año. Porque me parece que los datos son iguales o mejores que los del obeticólico, ¿no? Claro, sí. Bueno, por eso ese trabajo... Sí, dale. No, ese trabajo último en donde se comparan los dos, en donde prácticamente no hay diferencias, incluso en algunos casos hay beneficio a favor del fibrato, lo validaría. Hay que destacar que en Argentina el grupo de clínica, Jorge Fintor, Juan Sordá, empezó a usar los fibratos hace una década cuando nadie los usaba y mostraron algunas evidencias preliminares en Argentina de su beneficio. Pregunta, ¿hay trabajos que hayan demostrado, bueno, yo creo que el grupo de clínica lo demostró, mejoría histológica con los fibratos, mejoría histológica en CBP con los fibratos? Encontraron mejoría de la fibrosis. Sí, pero ¿por histología o por FibroScan? No, por FibroScan. Histológica. Bueno. Y por último, me da la sensación de que la budosonida arranca bien para todas las enfermedades, no termina bien en ninguna. La colesterosis crónica parece serlo. ¿Por qué no? En hepatitis autoinmune también. Es como alternativa de primera línea, pero no andan los niños, digamos, tiene todo este problema en los pacientes con enfermedad avanzada, y acá parece que es más o menos lo mismo. Sí.
Y última pregunta, con el uso del urso después de tantos años, ¿surgió algún evento adverso no predecible o que no estaba en los primeros ensayos clínicos, fuera de la diarrea y las cosas, digamos, más? No, lo que yo haya visto no, pero lo que sí, el uso de las dosis incorrectas, si la dosis es superior a la que se recomienda, tiene más mortalidad. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Haya revisado. Bueno, gracias, Pau. Entonces ahora continuamos con la segunda parte, que es la que voy a desarrollar yo. Es sobre las enfermedades hepatobiliares asociadas a IgG4. A ver. Bueno, supongo que muchos que están del otro lado piensan de esta forma, que si uno ve un paciente que tiene una colangiografía con estenosis de la vía biliar y tiene un aumento de la IgG4 en el suero, uno se tira de cabeza y dice, esto es una colangiopatía por IgG4 o una colangitis esclerosante asociada a IgG4 y le indican los corticoides. En realidad, yo voy a dedicar a esta conferencia para demostrarles que si bien esto puede ser cierto, en gran medida es un pensamiento rápido y apresurado, o sea, es apresurado basado en la IgG en suero, hacer diagnóstico e iniciar tratamiento. Entonces, esto requiere, para poder contestar la duda que planteé, un enfoque racional y necesario yendo de menor a mayor. O sea, ¿qué habría que hacer diferente a lo que yo dije anteriormente? Bueno, hay que ir, como diría el amigo Merlo, paso a paso. En primer lugar, hay que preguntarse primero, en cualquier paciente que uno va a plantear la IgG4, si el paciente cumple criterios para las enfermedades asociadas a IgG4. Ustedes saben que estas son enfermedades sistémicas que comprometen muchos órganos, entre los cuales está el hígado y la vía biliar. Entonces, lo primero que tenemos que pensarnos en ese paciente, por ejemplo, con una estenosis de la vía biliar, cumple criterios para enfermedades asociadas a IgG4. El segundo punto que hay que preguntarse es, ¿tiene compromiso pancreático? La pancreatitis por IgG4 se la denomina en la literatura pancreatitis autoinmune. La sigla es autoimmune pancreatitis. Entonces debemos preguntarnos, ¿tiene una pancreatitis autoinmune o no? ¿Y por qué es importante preguntárselo? Porque es raro ver una colangitis esclerosante por IgG4 sin pancreatitis autoinmune, que está presente en el 90% de los casos. Entonces, cuando vemos un paciente en el cual sospechamos eso, tenemos que pensar esas dos cosas. ¿Tiene un síndrome de IgG4? Segundo, ¿tiene una pancreatitis autoinmune o por IgG4? Y eso es lo que vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué son las enfermedades asociadas a IgG4? Bueno, esta es una condición o un síndrome fibroinflamatorio que tiene cambios histopatológicos peculiares que pueden afectar múltiples órganos en forma simultánea o metacrónica, es decir, primero un órgano, después otro órgano. O sea, independientemente del órgano afectado, los cambios histopatológicos son siempre los mismos. Esta es una enfermedad que tiene cierto origen, no es una clara enfermedad autoinmune, pero su origen autoinmune lo sugieren, que muchos pacientes tienen hipergamaglobulinemia, hay un 20-30% de los pacientes que tienen autoanticuerpos positivos, como el factor antinuclear, pero sobre todo que esta es una enfermedad que se cura o que se controla con esteroides.
Existe también, como en otras enfermedades, una predisposición genética, es decir, hay ciertos haplotipos que favorecen el compromiso por IgG4. Pero cuando yo hablo de los cambios histopatológicos peculiares, hay que tener en cuenta, digamos, que esto puede variar de órgano a órgano, pero en líneas generales, las enfermedades asociadas a IgG4 es una gran simuladora de enfermedades inflamatorias o neoplásicas. Es decir, cuando hay inflamación y fibrosis difusa, sugiere enfermedades inflamatorias, pero también sugiere enfermedades neoplásicas cuando se forman estos pseudotumores que se llaman pseudotumores inflamatorios y que es una de las manifestaciones de la enfermedad por IgG4. Entonces, acá tienen representado las características multisistémicas de la IgG4. Pero como ustedes pueden ver ahí en los recuadros rojos, hay órganos o sistemas que se comprometen con muchas más frecuencias. Uno son las glándulas lagrimales o salivales, y ahí tienen el famoso síndrome de Mikulicz o Mikulicz. El páncreas, que es el órgano más comprometido, y el retroperitoneo. Esta enfermedad da característicamente fibrosis retroperitoneal. Y podemos ver más abajo en el recuadro negro que el compromiso de la vía biliar es un compromiso ocasional, muy poco frecuente. O sea, lo más frecuente son las glándulas salivales o lacrimales, el páncreas y el retroperitoneo. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de las enfermedades asociadas a IgG4? Y en esto los japoneses han sido muy líderes. Estos criterios fueron diseñados en el 2011, 3 criterios, es decir, tener un agrandamiento difuso o localizado de órganos, el mejor ejemplo sería el páncreas, en la IgG4 el páncreas está agrandado, como veremos después, eso asociado a un incremento de la IgG4 en el suero, con un cutoff establecido hace años, que es de 135 miligramos por decilitro, y un criterio histológico, que vale para todos los órganos afectados y que es encontrar igual o más de 10 plasmocitos IgG4 positivos por campo microscópico o una relación IgG total, IgG4 mayor del 40%. Pero como les dije antes, esto varía, el diagnóstico usando estos criterios, el diagnóstico de certeza es si uno tiene los 3 criterios. Si uno tiene un agrandamiento difuso del órgano y tiene en la histología los plasmocitos, el diagnóstico es probable, o sea, aunque la IgG4 en el suero sea normal, y si uno tiene un agrandamiento del órgano en las imágenes con una IgG4 alta, pero no tiene histología o la histología es negativa, el diagnóstico era posible. Estos criterios se usaron a partir del 2011, pero recientemente en el 2021 y en otra de estas reuniones de consenso japonesas, los criterios fueron ampliados y ahora se usa estos criterios llamados HISORT, que cada letra tiene un significado. La H por histopatología, la I por inmunohistoquímica, la S por serología, o sea IgG4, la O por los órganos comprometidos y RT por respuesta al tratamiento. Entonces, lo primero que voy a revisar ahora son estos criterios que sirven para hacer diagnóstico de enfermedades por IgG4 independientemente del órgano. Y lo primero es la histopatología. Y esta histopatología tiene 3 criterios muy definidos. Uno es el que les dije anteriormente, son enfermedades inflamatorias que tienen un infiltrado linfoplasmocitario con abundantes plasmocitos, pero con la salvedad de que estos plasmocitos en la inmunohistoquímica son positivos para IgG4. La inflamación, entonces, es el primer criterio. El segundo criterio es una fibrosis que los patólogos pueden identificar como muy característica. Se llama fibrosis estoriforme, de una traducción en el inglés media trabucada, pero en realidad
la fibrosis es una fibrosis en rueda de carro, como ahora les voy a mostrar. Y el tercer criterio es una flebitis obliterativa, es decir, obliteración de las venas por un infiltrado fibroinflamatorio. Pero como dije al principio, tener 1, 2 o 3 de estos criterios va a depender del órgano y también va a depender de la muestra. Es decir, puede haber en algún órgano predominio de la inflamación, en otro predominio de la fibrosis, puede o no estar la flebitis obliterativa. Y por supuesto, es mucho más difícil hacer diagnóstico en una muestra chica, una biopsia de la vía biliar, una biopsia del páncreas obtenida por ecoendoscopía, una biopsia de papila, que en una pieza de resección. Pero aún con estas limitaciones, el diagnóstico histológico es un paso importante. Veamos entonces esto. Ahí ustedes están viendo, como dicen los rótulos, una biopsia de glándulas salivales, una biopsia de la vía biliar, una biopsia del páncreas y de la vesícula, y ustedes pueden ver que en todos los órganos esta es una enfermedad inflamatoria. Hay un denso infiltrado linfoplasmocitario que cuando uno lo mira a mayor aumento tiene una abundancia de células plasmáticas, como pueden ver en estas dos biopsias. Muy bien, ¿qué es esto de la fibrosis estoriforme? Bueno, como ven en estos gráficos, si se llama fibrosis estoriforme a una fibrosis en rueda de carro, es decir, son células fusiformes que van en forma de radio, desde el centro a la periferia, como ven en estas distintas microfotografías. Y como pueden ver acá, esto para el patólogo es muy característico, es decir, entonces, infiltrado linfoplasmocitario, predominancia de plasmocitos, esta fibrosis que es característica, y luego la flebitis obliterativa, como ustedes pueden ver ahí con las flechas. Esta es la luz de la vena y acá también, que está completamente obliterada por la presencia de fibrosis e inflamación. Y cuando uno usa una técnica de fibras elásticas como es esto, que permite ver bien la pared de la vena, uno puede ver muy bien esta flebitis obliterativa. Entonces, infiltrado linfoplasmocitario, fibrosis en rueda de carro y esta flebitis obliterativa. Entonces dijimos, histopatología con esos 3 criterios. La inmunohistoquímica entonces pasa por hacer inmunohistoquímica por IgG4, y entonces lo que uno va a ver en cualquier tejido que se estudie, el criterio es tener más de 10 plasmocitos, acá hay mucho más de 10 plasmocitos positivos para IgG4 por campo microscópico. Esta inflamación, esta cantidad de plasmocitos IgG4 pueden verse en forma difusa, como están viendo en estas microfotografías, o también pueden verse en acúmulos. Y si uno hace inmunohistoquímica para IgG y para IgG4, se puede hacer esta relación IgG total, IgG4, y esto los patólogos saben bien cómo semi-cuantificarla. Entonces, primero la histología, luego la inmunohistoquímica, y acabamos a la IgG4 en el suero, que es como empecé esta conferencia. Y en este primer slide que les voy a mostrar, creo que expresa claramente por qué yo dije que no hay que tirarse a la pileta y que no hay que ser apresurados. En este estudio, es un estudio que fueron al revés. Tomaron una cifra muy grande de pacientes a los cuales se les solicitó un dosaje de IgG4 en suero. Y ustedes pueden ver que de esos 14.000 pacientes, solo 67 terminaron teniendo una enfermedad asociada a IgG4. En todos los otros, la IgG4 aumentada se debía a todo tipo de enfermedades, reumáticas, renales, lo que ustedes quieran, incluyendo enfermedades hepatobiliares. Y ustedes pueden ver ahí que había 155 pacientes con cirrosis, con hepatitis virales, con hepatotoxicidad, que tenían IgG4 alta, pero no era una enfermedad asociada a IgG4. Dicho de otra forma, baja especificidad.
Y si ustedes ven estas series de pacientes que tienen enfermedad por IgG4 o IgG4 alta en otras enfermedades, bueno, es más alta en la IgG4, pero hay un overlap muy grande. O sea, es una prueba que tiene poca especificidad. Y entonces, si ustedes miran estas series donde se utilizan los cutoff convencionales, 1.35, 1.40, fíjense que en el N son series todas grandes, bueno, lo que ustedes están viendo ahí que la sensibilidad es bastante buena y va del 82-83% al 100%, y la especificidad no es perfecta. Ahora bien, ¿qué pasa si uno aumenta el cutoff? Y en vez de decir, voy a usar una IgG4 de 1.30, uso 2 veces o 3 veces el valor normal. Y bueno, lo que pueden ver ahí en el recuadro azul es que aumentando el cutoff aumenta la especificidad, pero por otro lado baja la sensibilidad. O sea, a pesar de tener una sensibilidad y especificidad que no son óptimas, ustedes pueden ver que el área bajo la curva sigue siendo muy bueno porque es de 0,9 o excelente. Entonces, usando el cutoff de 1.35 o 1.40, la sensibilidad es buena, pero la especificidad no es la mejor. Algunos autores dicen que si uno cuenta el número de órganos afectados, el nivel de IgG4, a mayor compromiso, mayor nivel sérico, como se ve acá con una diferencia muy significativa. Por lo tanto, si uno tuviera que resumir lo de la IgG4 en suero, uno diría que es un criterio importante y es uno de los criterios recomendados por la EASLD y la ISL, pero con una eficacia modesta porque su especificidad es subóptima. Es así que entonces pueden verse valores elevados de IgG4 en más de 30 enfermedades no asociadas a la IgG4, entre las cuales se incluye el 10% de las colangitis esclerosante primaria y el 15% de los colangiocarcinomas, que son su principal diagnóstico diferencial. Pero por otro lado, hasta un 30% de los pacientes por enfermedad por IgG4 tienen IgG4 en suero normal, independientemente de la presencia de plasmocitos positivos para IgG4. O sea, es un test útil, pero no es perfecto. ¿Qué pasa entonces si uno en vez de tomar la IgG4 hace en el suero la relación IgG4 sobre IgG? Y como ustedes pueden ver en el recuadro, bueno, se para bastante bien, pero no es mucho mejor que hacer la IgG4 sola. Como se ve acá, que tiene ustedes tienen en la columna de la izquierda IgG4 más de 135 y en la columna a la derecha la relación IgG4 con IgG total, y pueden ver que la sensibilidad y la especificidad es la misma. Como vieron antes, si uno sube el cutoff de la IgG4 a 2-3 veces el valor normal, la especificidad aumenta mucho, pero baja mucho la sensibilidad. Y acá, en forma de gráfico, donde ustedes están viendo el área bajo la curva, son similares. O sea que hacer la relación IgG4-IgG es útil para el diagnóstico, pero no es claramente superior a dosar solamente la IgG4 o a considerar solamente la IgG4. Dijimos histopatología, inflamación, fibrosis, flebitis obliterativa. Dijimos inmunohistoquímica, los plasmocitos IgG4 positivos, el aumento de IgG4 en suero, y ahora viene el compromiso de los órganos. Como vimos antes, es una enfermedad multisistémica. Ahora, hoy la idea es hablar del compromiso de la vía biliar y del páncreas, que van de la mano, que es lo que nos interesa para el tema de hoy, pero una pregunta que uno puede hacerse es, ¿y puede comprometer el hígado, la IgG4? Y en realidad hay datos muy interesantes. Por un lado, el hígado puede estar comprometido, uno le hace una tomografía y tiene un tumor en el hígado, le pone una aguja y lo que encuentra es la histología de IgG4, y eso se llama pseudotumor inflamatorio, que todos alguna vez hemos visto. Pero en los últimos años se ha discutido si puede haber
hepatitis autoinmune por IgG4. Y la pregunta que los expertos se hacen ¿es esto una manifestación hepática de la enfermedad por IgG4 o es un subtipo de hepatitis autoinmune por IgG4 que no está vinculada o que no está asociada a otras evidencias de enfermedad por IgG4? Y por lo tanto, el diagnóstico va a depender. Si uno ve una hepatitis autoinmune que tiene plasmocitos IgG4 positivos, si tiene o no tiene compromiso de otros órganos, uno va a pensar, bueno, esto es parte de una enfermedad sistémica o es simplemente una forma distinta de hepatitis autoinmune. Y esto se vio los autores japoneses, Umemura es uno de los autores con más experiencia en el mundo, que tomó los pacientes con diagnóstico de pancreatitis autoinmune y les estudió el hígado. Y vio que el 60% tenían transaminasas altas y que la mitad tenía FAM positivo. Y estos pacientes, que eran 17, tenían todos histología hepática y tenían un tercio inflamación portal, 25% periportal y lobulillar. Y además, cuando le hicieron inmunohistoquímica, el 47% tenía igual o más de 10 plasmocitos positivos por campo. Así que en realidad demostraron en este caso que puede haber compromiso del hígado en una enfermedad por IgG4 sistémica, o al menos con pancreatitis autoinmune. Más aún, trataron 7 de estos pacientes con corticoides y todos tuvieron mejoría histológica. Por lo tanto, para uno pensar que hay un subtipo específico de hepatitis autoinmune por IgG4, los criterios serían tener una hepatitis autoinmune basada en los criterios diagnósticos clásicos, tener plasmocitos IgG4 positivo, como están viendo en estas fotos, que es una hepatitis crónica y pueden ver ahí los núcleos marrones positivos con inmunoperoxidasa, que no tenga enfermedades de otros órganos y tienen excelente respuesta a esteroides, mejor incluso que las hepatitis autoinmunes convencionales. Esto a mí me pareció interesante, tanto que haya hepatitis autoinmune como parte de una enfermedad por IgG4 o que haya un subtipo de hepatitis autoinmune con plasmocitos IgG4 positivo, pero que no tenga nada fuera del hígado. Este es uno de los casos de Umemura, donde ustedes tienen en el panel de arriba la hematoxilina antes y después del tratamiento, con una mejoría muy importante, y abajo pueden ver la desaparición de los plasmocitos positivos para IgG4. Pero muy bien, pasemos a lo que empecé hablando, o el tema central de esta reunión, que es la colangiopatía por IgG4 o colangitis esclerosante por IgG4. Como ustedes pueden ver, la mayoría de los pacientes tienen pancreatitis autoinmune y hay un overlap muy chiquito de colangiopatía sin pancreatitis. O sea, que cuando vamos a plantear el diagnóstico de colangitis esclerosante por IgG4, el primer paso es ver si tiene compromiso pancreático. Nuevamente, 90% tienen compromiso pancreático. Entonces, ¿cómo diagnosticamos la pancreatitis autoinmune o qué significa la pancreatitis autoinmune? Bueno, en primer lugar, es la manifestación más común de las enfermedades por IgG4. ¿Cómo la diagnosticamos? Bueno, por imágenes, puede tener un agrandamiento difuso del páncreas o puede tener un pseudotumor del páncreas, puede parecer un cáncer de páncreas. La presentación habitual de la pancreatitis autoinmune es con obstrucción biliar. Generalmente se presentan con dolor abdominal y se presentan con ictericia. Esta enfermedad pancreática puede generar insuficiencia pancreática tanto exócrina como endocrina. Ahora, muy bien, ¿cuándo sospechamos en las imágenes que existe una pancreatitis autoinmune? La primera es cuando existe un agrandamiento difuso del páncreas. Se lo llama páncreas en salchicha, como vamos a ver en un minuto. El páncreas suele ser hipodenso y cuando uno le inyecta contraste, en la fase pancreática tiene un realce tardío
y suele presentar un anillo capsular periférico. Si uno hace una colangiografía por resonancia, uno puede ver estenosis del colédoco distal, que es lo más característico de la pancreatitis autoinmune, pero también estos pacientes tienen estenosis largas del conducto pancreático que no tienen dilataciones. Veamos esto entonces en la vida real y en imágenes. Bueno, esto está sacado de internet para que ustedes vean, más que la salchicha, para nosotros eso sería un chorizo, y pueden ver abajo el páncreas agrandado en forma difusa, y de ahí el nombre de páncreas en salchicha, y lo mismo acá como marca esta flecha. Lo que tienen acá es un estudio contrastado, donde se puede ver que el páncreas sin contraste es relativamente hipodenso y después se hace hiperdenso con el contraste. Es decir, el páncreas se contrasta en forma tardía en lo que se llama la fase pancreática. Y después lo que se ve también es llamado este anillo capsular, o sea, los bordes del páncreas son más hipodensos o hipointensos que el cuerpo del páncreas. Entonces, el páncreas en salchicha es un páncreas agrandado difusamente que se contrasta en las fases tardías y que deja este anillo capsular periférico. Si uno hace una colangiografía, lo característico, y que esto es característico también de la colangiopatía por IgG4, porque se asocia en la mayoría de los casos a pancreatopatía autoinmune, es esta estenosis larga del colédoco distal con dilatación supraestenótica, como pueden ver en esta foto, o acá que es una estenosis más cerrada. Ya vamos a ver después que a diferencia de la CEP, esta vía biliar no es arrosariada, sino que tiene estenosis largas. ¿Qué pasa si miramos el conducto pancreático, sea en CEPRE o en colangiorresonancia? Como dije, el conducto pancreático tiene estenosis larga sin dilataciones que son muy características. Y esta es una gran ventaja de la colangiorresonancia sobre la CEPRE, que además puede generar complicaciones pancreáticas. Entonces, la pancreatitis autoinmune tiene esas características: agrandamiento difuso, contraste tardío, esa cápsula en el páncreas y después estenosis de la vía biliar distal y estenosis del conducto pancreático. Vayamos entonces a hablar ahora sí de la colangiopatía por IgG4. Bueno, esta es la manifestación biliar de las enfermedades asociadas a IgG4 y se le incluye dentro del espectro de las colangiopatías esclerosantes, junto con la CEP, junto con las colangitis esclerosantes secundarias, como las del enfermo crítico, las de la TACE, o el colangiocarcinoma. Como dije al principio, y voy a seguir destacando esto, el 90% de las colangitis esclerosantes por IgG4 tienen pancreatitis autoinmune. Si el páncreas es normal, tienen que dudar del diagnóstico. El 25% tienen otras manifestaciones de enfermedad por IgG4, retroperitoneo, glándulas salivales, la que ustedes quieran. Y entonces, nuevamente, raramente es la manifestación inicial de las enfermedades por IgG4. Muy bien, ¿cuál es entonces la característica principal de la colangiopatía por IgG4? Y esto lo tienen que grabárselo. Una es que esta enfermedad tiene un engrosamiento difuso de la vía biliar. Y después podemos analizar el tipo de estenosis. Hay 4 tipos distintos de estenosis, pero acá la clave es el engrosamiento difuso de la vía biliar. Este engrosamiento de la vía biliar se debe a la presencia de fibrosis e inflamación que es transmural, afecta todo el espesor de la vía biliar, es concéntrica y es simétrica. Entonces, cuando uno hace estudios por imágenes, como vamos a ver, tiene una mucosa y una adventicia que son normales, a diferencia de la colangitis esclerosante primaria, que tiene un epitelio que es completamente anormal. En esta enfermedad se conservan las 3 capas. Este tipo
de engrosamiento difuso de la vía biliar, lo que genera son estenosis largas de la vía biliar, mayor de 10 milímetros, que tienen dilatación preestenótica, pero que no tienen arrosariamiento de la vía biliar. El arrosariamiento de la vía biliar característico de la CEP es porque uno tiene estenosis, dilatación y se ve esta vía biliar arrosariada. En este caso, esta fibroinflamación transmural genera estenosis segmentarias que son largas. Y lo otro que es muy interesante es que este engrosamiento de la pared de la vía biliar se ve tanto en las zonas estenosadas como en las zonas no estenóticas. Como vamos a ver en un minuto, esto es fácilmente demostrable por las imágenes. Y estas imágenes van desde una simple ecografía hasta una tomografía o resonancia, o hasta las prácticas más modernas, como es la ecoendoscopía y el IDUS, que es el Intraductal Ultrasound, o sea, es la ecografía intraductal, poniendo el transductor dentro de la vía biliar. Miremos entonces esto en la vía real, y esto es simplemente ecografía, lo que hacemos todos los días. Y entonces lo que se puede ver, acá lo ven muy bien en la foto de la derecha, cómo tienen la adventicia, cómo tiene las dos capas normales y en el medio este marcado engrosamiento de la vía biliar. O sea, ya la ecografía puede ser de alta sospecha si el ecografista nos dice que está engrosada la pared de la vía biliar. Y cuando uno hace una tomografía o una resonancia, y acá tienen el corte de la vía biliar con esta luz pequeña, y ustedes pueden ver que este engrosamiento es simétrico, es regular, como pueden ver bien acá en esta foto más chiquita o aquí. Entonces, no solo en la ecografía, sino que en la tomografía o resonancia se ve bien este agrandamiento de la vía biliar. Pero sin ningún lugar a duda, el mejor método hoy para ponerle el sello a esto es el IDUS, la endoscopía intrabiliar. Y entonces en este gráfico lo que van a ver a la izquierda, que es la colangitis esclerosante por IgG4, van a ver que el engrosamiento de la pared es simétrico, es homogéneo, es parecido en todos lados y preserva las tres capas, la adventicia, el epitelio y la capa biliar. Mientras que cuando uno lo compara con la colangitis esclerosante, el engrosamiento es asimétrico, incluso hay pseudodivertículos, es completamente heterogéneo y no se ven las tres capas. Para hacer esto más claro, fíjense qué bien se ve esto en una endoscopía intraductal, porque ustedes están viendo la adventicia ecogénica, el engrosamiento de la pared hipoecogénica y el epitelio. Entonces tienen hiper, hiper con preservación de las tres capas. Y esto le pone el sello a la enfermedad más allá de todo lo otro que tengan. Entonces, lo otro que les dije es, si ustedes se fijan esta colangiografía tiene una estenosis en el colédoco distal, y acá el colédoco está normal. Entonces, ustedes pueden ver que el engrosamiento de la pared se ve en las zonas estenóticas y en las zonas no estenóticas, y eso también ayuda mucho para el diagnóstico, ver la pared engrosada, no solo donde hay estenosis, sino donde hay una vía biliar, como en este caso, con dilatación preestenótica. Muy bien, entonces lo característico es esto, el engrosamiento difuso de la vía biliar. Ahora, las estenosis pueden ser de 4 subtipos, y esto lo vamos a pasar muy rápido. Lo más característico, lo que se ve en la mayoría de los casos, es la estenosis del colédoco distal, generalmente asociada a pancreatitis autoinmune, a esto se la llama tipo 1. La tipo 2, que se llama 2A y 2B, esta es la que confunde con la colangitis esclerosante primaria, porque tiene estenosis de la vía biliar tanto intrahepática como extrahepática. Y puede o no tener dilatación supraestenótica, y estos son los casos más difíciles,
Y finalmente la 3 y 4 es la que se parece al colangiocarcinoma, y especialmente al colangiocarcinoma iliar. Así que desde el punto de vista colangiográfico sabemos que los dos diagnósticos diferenciales son la CEP y el colangiocarcinoma. Pero acá lo más importante de todo es lo que le mostré antes, en lo que se refiere a la pared del conducto. Entonces, el tipo 1, que es la estenosis distal con dilatación preestenótica, se ve en el 65% de los casos, y los otros casos son alrededor del 10 al 15% cada uno, es decir, son menos frecuentes. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer el diagnóstico histológico de la colangitis esclerosante por IgG4? Bueno, se puede biopsiar el páncreas, se puede biopsiar la pared del conducto biliar, se puede usar la papila, se puede biopsiar la vesícula o el hígado. Como dije al principio de la conferencia, tienen mucho mayor rédito histológico las piezas de resección que las biopsias, pero la creciente utilización de la ecoendoscopía o de la endoscopía intraductal permite tomar muestras dirigidas, ya sea especialmente de la pared del conducto. En este caso, que es un caso de la literatura, se biopsió la papila y ustedes pueden ver acá los plasmocitos IgG4 en esta biopsia de papila, que puede ser de utilidad, especialmente cuando no se pueden tomar biopsias de la pared biliar. ¿Cuál es la historia natural de la colangiopatía por IgG4? Bueno, pueden presentar episodios de infección de la vía biliar, y si esta enfermedad pasa desapercibida por mucho tiempo, pueden desarrollar fibrosis permanente. La progresión a la cirrosis, a diferencia de la CEP, es muy baja, y a diferencia de la CEP, no es un factor de riesgo para colangiocarcinoma, y tiene más aún un riesgo de malignidad que es similar al de la población general. Y cuando uno compara la colangiopatía por IgG4 con la CEP, en pacientes apareados por edad y género, pueden ver que tienen una disminución muy significativa de la evolución a cirrosis o al colangiocarcinoma y una sobrevida que es significativamente mayor que la de la CEP. Muy bien, ¿cómo se trata esta enfermedad o para qué tenemos que tratarla? Bueno, el objetivo es tratarla para prevenir lo que dije antes, para prevenir los episodios de infección de la vía biliar o un daño más significativo con fibrosis permanente. Como todos ustedes saben, y al igual que en todas las enfermedades autoinmunes, lo que uno hace inicialmente es inducir la remisión y después mantenerla. Acá la inducción se realiza con meprednisona, 0.6 a 0.8 miligramos kilo, en general de 30 a 40 miligramos por día. El tratamiento hay que mantenerlo un mínimo de 2 semanas y un máximo de 4 a 8 semanas, y lo que uno va haciendo después es disminuir progresivamente las dosis, alrededor de 5 miligramos por semana, para mantener un tratamiento de 3 a 6 meses, más cerca de 6 que de 3. Esta es una enfermedad que responde espectacularmente a los corticoides, así que lo que uno tiene que ver es que el paciente rápidamente se sienta mejor, que normalicen los análisis, la bilirrubina, la fosfatasa alcalina, que baje la IgG4, pero en realidad la clara indicación de respuesta terapéutica es que mejore la colangiografía. Y así ustedes pueden ver acá un paciente con una estelosis larga, como a las 2 semanas de tratamiento, esto ya está mucho más abierto y se ve mucho mejor la vía biliar. Y lo mismo acá, incluso cómo mejora el conducto pancreático. Así que la mejoría tiene que ser colangiográfica y rápida, de 2 a 4 semanas. Entonces, ya hablamos de cómo inducir remisión. Esta remisión es exitosa en el 90%, pero un porcentaje alto, del 30 al 60%, recidiva o recae. Generalmente las recaídas son dentro de los 6 meses de haber suspendido el tratamiento. Por eso muchos autores hablan de mantener dosis de mantenimiento, algunos por un semestre, pero otros dicen yo no le saco nunca los corticoides y se los dejo años en una dosis baja.
Entonces, el último criterio diagnóstico es respuesta al tratamiento. Dicho de otra forma, que uno con los 4 pasos anteriores, la histopatología, los plasmocitos, la IgG en el suero o el compromiso de otros órganos, no tenga un diagnóstico claro y diga, bueno, le doy corticoides, si mejora, es IgG4. Esto está poco recomendado y en realidad los expertos dicen que solo hay que hacerlo bajo estricta observación en un centro especializado y sobre todo luego descartar malignidad pancreática o colangiocarcinoma. Muy bien, ¿cuándo se plantea un plan B de tratamiento? Bueno, un plan B sería otro inmunosupresor, es cuando uno le da esteroides y el paciente no responde, pero uno está seguro del diagnóstico, en pacientes que tienen efectos adversos importantes, o en pacientes que se hacen dependientes de los esteroides y uno nunca los puede suspender. En esos casos, lo que uno habitualmente considera es la seimercaptopurina, la azatioprina, micofenolato, metotrexate, todos casos anecdóticos, y con lo que hay alguna experiencia, es una droga que está de moda en la autoinmunidad, una droga antilinfocitos B que es el rituximab. Hay este trabajo publicado hace poco, es un metaanálisis de 7 estudios que incluyeron 101 pacientes tratados con rituximab con una mediana de seguimiento de 19 meses. El motivo para dar rituximab fue recaída en el 63%, en un 18% se los dio como tratamiento inicial y en un 18% restante por intolerancia a los esteroides. Como pueden ver, la respuesta fue muy buena, respuesta completa a los 6 meses en el 89%, 20% hicieron recaída y 25% hicieron efectos adversos de los que suele dar el rituximab. Así que es una droga de segunda línea sobre la cual falta experiencia, pero los resultados son buenos y por lo menos hay más data que con los otros inmunosupresores. Entonces, para terminar, ¿qué pasa si comparamos la IgG4 con la CEP y la comparamos en todos los aspectos clínicos, bioquímicos e imagenológicos? Bueno, la IgG4 se ve en pacientes de mucho mayor edad, la CEP es una patología de gente más joven, la media en IgG4 es de 62 a 65 años. En las dos hay predominancia masculina, pero más en la IgG4, que es 4.5 a 1. Los pacientes con IgG4 generalmente se presentan con ictericia obstructiva, mientras que en la CEP la mayoría de los pacientes se diagnostican en forma por el hallazgo incidental de un incremento de las fatas alcalinas. Las enfermedades asociadas son completamente diferentes. En la IgG4 el 90 a 100% tienen pancreatitis autoinmune y 1/3 tienen otras enfermedades del síndrome de IgG4, mientras que en la CEP la enfermedad asociada es la colitis ulcerosa. 65 a 90% de la IgG4 tienen aumento de la inmunoglobulina en suero, esto ocurre solo del 9 al 18% de la CEP. En las IgG4 menos del 10% tienen peanca, a diferencia del 40% de la CEP. Es decir, son enfermedades que son diferentes desde el punto de vista clínico y bioquímico. Quizás la diferencia más grande son en las colangiografías. Recuerden que en la IgG4 las estenosis son largas y tienen dilatación supraestenótica, mientras que en la colangitis esclerosante primaria hay este aspecto arrosariado de la vía biliar con múltiples estenosis y dilataciones, con formación de pseudodivertículos, es decir, es una imagen bastante diferente, sobre todo una IgG4 típica con estenosis distales y una vía biliar no arrosariada, comparado con lo que ustedes conocen de la colangitis esclerosante primaria. Y por supuesto, hoy las diferencias más grandes están utilizando la metodología más moderna, como el ultrasonido intrabiliar, donde pueden ver este engrosamiento simétrico y homogéneo de la pared, que es completamente distinto a lo que se ve en una CEP.
Por lo tanto, vuelvo al primer slide, pero diciéndole que cuando ven una colangiografía con alguna estenosis de la vía biliar asociada a un incremento de IgG4 en suero, hay que evitar los pesamientos rápidos y apresurados, no tirarse a la pileta de una y tratar de usar, por ejemplo, una ecoendoscopía para demostrar el engrosamiento de la pared de la vía biliar y entonces, habiendo descartado la CEP y el colangiocarcinoma, entonces recién iniciar el tratamiento con esteroides. Y hasta acá llegué. Y si tienen alguna pregunta, con gusto se las contesto. Preparar esto me resultó fascinante. Aprendí muchas cosas que no sabía. Y el otro día, estando en Estados Unidos, me llegó una consulta de Uruguay por un señor de 78 años que lo habían internado por ictericia y que en realidad no mostraba obstrucción de la vía biliar. La única anormalidad que tenía era una pared engrosada del colédoco con un páncreas que decía algo anormal en la tomografía, normal en la resonancia, pero le habían hecho una CEPRE, todo lo demás se había diagnosticado. Pensando en lo que les dije, yo les dije, mirá, ¿por qué no le piden una IgG4? Porque suele tener estas presentaciones así. La IgG4 en suero fue como de 900 para un normal de 100 y pico. Y después le hice hacer una ecoendoscopía que tenía un grosero engrosamiento de la pared de la vía biliar. Con ese diagnóstico entonces le iniciamos corticoides y estamos esperando ahora la respuesta. ¿Tienen alguna pregunta? Se las contesto, y si no, veo que he sido súper claro, y si no, entonces los despido hasta la próxima reunión, que va a ser, no vamos a ver, se puede ver aumento de... El CA19-9 es una prueba que ha quedado muy descalificada, digamos. Siempre nosotros quisimos ver al CA19-9 como el equivalente del alfa-fetoproteína en el hepatocarcinoma, y no es así. Primero, la IgG4 no tiene ninguna utilidad, pero aún en la CEP, seguirlos con CA19-9 no tiene utilidad. Por supuesto, si uno ve una colangitis esclerosante y tiene 2000 de CA19-9, uno no es que no lo va a jerarquizar, pero no es un marcador tumoral útil para el diagnóstico de colangiocarcinoma. Y ustedes saben que la CEP en el contexto del trasplante debe ser una de las enfermedades más traicioneras porque puede insertar un cáncer de un día para otro y en realidad hoy en día algunos colangiocarcinomas se trasplantan, pero el trasplante no da los resultados en colangiocarcinoma que suele dar en carcinoma hepatocelular. Así que el CA19-9 es una prueba de muy poca utilidad. Bueno, les agradezco a todos por la participación y nos vemos el próximo mes, quizás para festejar la Copa Mundial con Argentina. Así que gracias a todos y hasta la próxima.